solidarios con nuestros connacionales que vienen y que están obligados a cumplir su estricta cuarentena. Y a propósito de la cuarentena, el gobierno hace saber que no hay ningún relajamiento de la cuarentena sanitaria. Para nada. Al contrario, hay mayor rigidez, la obligatoriedad de los tapabocas, la obligatoriedad de usarlos en los súper o en los transportes públicos, el control vehicular. Obviamente que hay una especie de balón de oxígeno para una parte importante del circuito productivo de la República, porque la economía no es una adversaria de la política de salud pública. Son complementarios, son hermanos siameses. Eso quiere decir que la construcción, que es el rubro que tiene un pequeño oxígeno, está cumpliendo estrictamente el Código Sanitario. El ministro Vins ha explicado con mucha claridad lo que se está haciendo. Las obras civiles, no solamente las públicas, sino las privadas, son importantes para lo que los economistas llaman la capilarización del dinero. Y este es un Estado social de derecho. Y como dice el presidente de la República, el gobierno también tiene que dar una cuota de credibilidad a la responsabilidad ciudadana. El Estado, por usar una metáfora, es un padre generoso, atento, implacable a veces, pero no es una niñera, no es una maestra en la sombra, confía en la adultez de los ciudadanos. Hay una cuota de confianza que se le da a la ciudadanía. Es cierto, hay algunos inconvenientes que los tiene que haber, desde luego, pero todos estamos en el ensayo de obtener una mayor armonía para que la cuarentena sanitaria se cumpla a rajatabla. Vamos a tener momentos muy críticos aún. Nos esperan meses o semanas de mucho sacrificio, de mucha atención. El hecho de que tengamos nuestro sistema hospitalario aún no repleto, no rebosado, eso quiere decir que estamos haciendo bien. Con más razón tenemos que ser estrictos y tenemos que ser escrupulosos en el cumplimiento de la política de salud pública. Por eso, agradeciendo la comparecencia de ustedes que nos permite comunicarnos con la ciudadanía para darles nuestro apoyo, nuestro reconocimiento y para recibir, por supuesto, las sugerencias y las críticas, porque de eso se trata. No nos olvidemos, estamos en crisis, estamos en estado de guerra. Y en el estado de guerra la gente hace concesiones, que esperemos que las concesiones sean voluntarias, no coercitivas. Lo que buscamos no es el sometimiento de la sociedad, al contrario, lo que buscamos es el compromiso por la vía del conocimiento compartido. Por eso el ministro de Salud y sus colaboradores explican los alcances de nuestras circunstancias. Y creo que ustedes, cuando miran la televisión o reciben informaciones del exterior, nos estamos dando cuenta de las consecuencias de la imprevisión, de las consecuencias de la no creencia en la magnitud del drama. Por eso hacemos un llamado a la conciencia. El paraguayo es responsable. No podemos creer eternamente, no, pechante. No, no es así. Estamos confiados, estamos seguros de que así va a ser. Y me acompaña el ministro Federico González para hablar sobre una tarea abnegada que están llevando a cabo desde el Consejo de Defensa Nacional y del Centro Interinstitucional de Cooperación con la Política del Ministerio de Salud Pública, llamando a la solidaridad, no a la estigmación de los que están enfermos. Al contrario, lo que necesitamos es justamente la responsabilidad
y la solidaridad de los compatriotas. Muy buenos días. Voy a empezar con una noticia positiva en este lunes de Pascua. Recuerdan ustedes que hace 15 días un grupo de compatriotas fue autorizado a ingresar al territorio nacional, el número de 241. Fueron llevados a distintos centros de cuarentena en el Alto Paraná, principalmente en Ciudad del Este. El día de ayer se concluyeron los estudios de los análisis que les fueron realizados. Todos ellos dieron negativo. Entonces, en este momento están abordando los ómnibus que los van a trasladar desde sus centros de cuarentena en Ciudad del Este hasta sus respectivos hogares, domicilios, en distintas ciudades y departamentos del país. Entonces, estos 241 connacionales que ingresaron hace 15 días han culminado su cuarentena satisfactoriamente. Todos los resultados de los test han dado negativo y eso demuestra, señores, señoras, que las medidas que se están tomando son efectivas, están dando resultados y a las pruebas nos remitimos. El total de los connacionales que han completado su periodo de cuarentena es de 323 y ya algunos de ellos están en sus respectivos domicilios. El primer grupo que concluyó, ustedes acompañaron la salida junto al presidente de la República, fue el grupo que estuvo en la Academia Militar en Capiatá unos días atrás. Esa es la situación en cuanto a los que han culminado y están saliendo en este momento. Por otro lado, reitero que las fronteras permanecen cerradas, tanto para ciudadanos extranjeros como para ciudadanos connacionales. Lastimosamente, y reitero lo difícil que fue y sigue siendo la toma de esa decisión, pero es la única manera de seguir adelante implementando las recomendaciones del Ministerio de Salud, que a su vez las reciben de la Organización Mundial de la Salud. En este momento hay alrededor de 116 personas, todos ellos hombres, en el Puente de la Amistad. Llegaron a ese lugar en la madrugada de ayer, se conversó con ellos, ellos estaban en San Paulo, se les explicó que las fronteras estaban cerradas, que lastimosamente al no reunir condiciones de emergencia, humanidad o cuestiones de salud, no iban a poder ingresar, porque esos lugares que tenemos en los albergues de cuarentena están apuntados y reservados para aquellas personas que efectivamente presenten situaciones humanitarias de salud o de vulnerabilidad. Es para ellos en prioridad. Luego se analizan los otros casos. Esta gente, estos connacionales, llegaron al puente ayer, fueron 203. Un grupo ya lo había hecho antes, eran 93 y estaban en el centro de albergue transitorio que constituimos, que armamos al lado del puente y no reúnen las condiciones necesarias, las que nosotros consideramos básicas e ideales para llevar adelante la cuarentena. No estaban y no está ese centro en territorio paraguayo legalmente porque está antes del cruce de la Oficina de Migraciones. Entonces, en ese lugar estaban 93 connacionales. Ayer se dio la autorización para que ingresaran. Así lo hicieron luego de los test y los chequeos correspondientes y ya desde anoche están en centros de cuarentena en distintos puntos del territorio nacional. A ese lugar, anoche, como siempre, la prioridad van a ser los niños y las mujeres para el gobierno nacional. 65 mujeres y 22 niños ingresaron del puente al centro de albergue transitorio y 116 hombres quedaron actualmente, están en el puente. Esa es la situación actual al día de hoy. ¿Alguna consulta o pregunta? Estamos atentos. Embajador, justamente sobre ese punto, ¿bajo qué criterios ingresaron estas mujeres y niños a territorio nacional y si es que los que se quedaron afuera van a permanecer ahí hasta nuevo aviso, hasta alguna novedad en cuanto a su situación, si le van a hacer algunos test para que efectivamente salgan negativos y puedan ingresar? Efectivamente, las fronteras continúan cerradas. Solamente, y repito esto, se autoriza el ingreso en situaciones excepcionales, por cuestiones específicas que tengan que ver con razones humanitarias, de salud o de vulnerabilidad. Son las únicas situaciones que habilitan al ingreso.
A este grupo de gente se les avisó que no iban a poder ingresar, no reúnen esas condiciones. Aún así vinieron y lógicamente en la República del Paraguay y en el mundo siempre los niños y las mujeres van a tener prioridad. Por eso es que ellos ayer ingresaron a ese centro de cuarentena, a ese centro de albergue transitorio, aclaro, y a lo largo del día y de las semanas se van a seguir analizando las posibilidades de ingresarlos a los centros de cuarentena ya en territorio nacional propiamente. Les digo, en este momento están quedando libres 241 plazas en Ciudad del Este y lógicamente se van a analizar caso por caso las situaciones que se presentan de ahora en adelante. Ministro Euclides Acevedo, hay una consulta que se da en todos lados, ministro, sobre el caso de las personas fallecidas. ¿Se recomienda poder realizar la sepultura ya en las próximas horas, ministro? No solamente en el caso de que la persona haya fallecido por coronavirus, sino que también por otras enfermedades, ministro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer como familiares? Por ejemplo, si vos estás en Asunción y tenés, no sé, tu tío, tu mamá que falleció en Capiatá, ¿se puede ir o no una persona? No, por supuesto que es una cuestión humanitaria, que los familiares más cercanos estén junto al familiar fallecido. Lo que recomienda el Código Sanitario, en este caso la Política de Salud Pública, es que los velatorios no aglomeren a la gente. Y en segundo término, que el velatorio no sea más de 3 horas. Es una cuestión lamentable, es una cuestión dolorosa, porque los entierros en agonía y encima en soledad son momentos sumamente traumáticos. Por eso le estamos diciendo a nuestros compatriotas que por favor tomen en serio estas medidas. Obviamente no todos los que se mueren de coronavirus, pero es importante por las circunstancias que en los velatorios se evite la aglomeración. Ministro, con relación a la Semana Santa, hubo personas que fue incautado su vehículo, fue personas demoradas tras la finalización con el domingo de Pascua, ya que se había hablado de que aquellas personas que vayan al interior al regreso le iba a complicar llegar hasta la capital, ya que iban a ser controlados por la Policía Nacional, por la Fiscalía y también por las Fuerzas Armadas. Sí, creo que la ciudadanía fue advertida mucho antes de la Semana Santa que no fueran al interior del país por las razones por todos conocidos. Entonces, aquellos avivados que sortearon el control, y bueno, al volver fueron, digamos, devueltos al sitio donde vinieron, o algunos sus vehículos fueron incautados. Pero debo reconocer, de acuerdo a los informes, que ayer por lo menos la gente que volvía fue absolutamente inferior a la gente que se fue antes de la Semana Santa. Quiere decir que la advertencia tuvo eco, pero probablemente en los próximos días van a ir retornando. Si letrado Colomitama, en este caso, y letrado Bahí, y letrado QA, entonces tenemos que tener en cuenta que la Fiscalía va a actuar de manera inflexible. Fíjense ustedes, desde el 20 de marzo a la fecha, tenemos 2.874 aprehendidos. No puede ser que nuestra gente no tome conciencia de la gravedad del caso. Parece que para algunos el recreo continúa. Ministro, ¿cuál es el reporte actual que tienen solamente de hoy hasta las 10:28 en los diferentes puntos del país? Porque si bien ustedes habían anunciado la semana pasada que iban a aumentarse los controles por el número de chapa, ¿cuántos demorados tenemos solamente hoy y cuáles son por sobre todo las excusas también que tienen estas personas que no salen ni para irse al supermercado ni para trabajar? Bueno, yo no te puedo dar ahora mismo el dato exacto porque lo tenemos que tener un informe al mediodía y después otro a las 6 de la tarde. De todas maneras, estamos ensayando que la gente, si se lee bien el decreto, y parece que la gente tiene mucha pereza en leer el decreto, y si lo lee, interpreta a su antojo, y sencillito, están los exceptuados. Cualquiera de ustedes, que son
exceptuados, da igual qué número de chapas tienen, ustedes tienen libre tránsito. De la misma manera un funcionario de un hospital, el que tiene que trabajar en un supermercado, el que tiene una emergencia, obviamente que no. Ahora, aquel que quiere irse al supermercado hoy y su chapa no le da, que espere mañana, no mando año. Entonces, lo que pedimos y aprovechemos también es a planificar y organizar nuestros recursos familiares, administrar nuestro tiempo. Vamos a tener que cambiar de hábitos, por suerte, porque el cambio de hábitos va a suponer una mayor eficiencia en el trabajo, en la organización, en el resultado y finalmente en la riqueza. Muy buen día, ministro. A su consideración y teniendo en cuenta las declaraciones que realizó ayer el ministro de Salud en un programa de TV, ¿usted cree también oportuno extender hasta finales de mes la cuarentena o todavía no tiene una opinión en relación a una eventual prolongación de este periodo? Bueno, mi opinión personal es completamente aleatoria. Como dije en más de una ocasión, yo soy un soldado disciplinado de la política de salud pública. Por lo tanto, si el ministro Mazzoleni considera oportuno una semana más hasta fin de mes o hasta el otro mes, pues debemos cumplir todos disciplinadamente porque se basan en argumentos científicos. Lo que sí me luce, y ustedes también, esto lleva para mucho tiempo aún. Quiere decir que nos esperan semanas y meses mucho más críticos. Lo que quiere decir que si nosotros nos seguimos comportando como hasta hoy, el éxito está asegurado. Pero el más mínimo desvío de nuestra disciplina puede armar un quilombo. O sea que en ese caso, si eventualmente se produce algún desliz o alguna situación, puede desde el gobierno considerarse que se volverían a endurecer las medidas restrictivas, retrocediendo, así como él también había afirmado que se puede dar la oportunidad de que eventualmente se retroceda a foja cero y hacer la medida total. Absolutamente. Si nosotros, este es el caso, el que saca los pies del plato, automáticamente se cierra en seco. Vale decir, si las obras civiles que ahora tienen una pequeña apertura no cumplen los requisitos sanitarios, hay un desborde en el tráfico, en la movilidad de las personas, en el acto el gobierno va a tener que decidir cerrar de vuelta por una cuestión de salud pública. Este también es un test a la responsabilidad ciudadana, en la que el presidente cree que el paraguayo va a cumplir. Yo también estoy convencido de eso, pero acá la orden de salud pública la da el ministro Mazzoleni, nosotros obligados a cumplir disciplinadamente. Y en relación al trabajo que realizan los comercios, negocios, rubros en general que trabajan en cuanto a las ventas diarias, ¿usted es factible que puedan, así como el rubro de las construcciones, también reactivar sus actividades normales la próxima semana o todavía no está definido eso? No, nosotros estamos haciendo una evaluación permanentemente, yo de puro caradura nomás porque en realidad no es de mi competencia. Trabajo a la sombra del conocimiento, de la experiencia y el inventario industrial y comercial de la ministra Alice Kramer, de la misma manera que seguimos atentamente los análisis y los informes del ministro de Obras Públicas y trabajamos también con la visión laboral de la ministra Bacigalupo. Todo el día estamos evaluando y creo que vamos a ir testeando qué sector de la producción abrir o en un momento dado cerrar, pero siempre girando alrededor del abastecimiento logístico de la producción y del abastecimiento alimenticio. Y obviamente el comercio internacional, que ustedes saben que hay muchísimas dificultades, sobre todo para la compra de insumos que hacen a la logística de los hospitales. Muchas gracias.